sus comentarios, sus opiniones. Le agradezco mucho por su paciencia y ya está listo para hablar de estos temas sin pelos en la lengua, sin censura. Jesús, muy buenos días todavía para ti. Buenas tardes acá en Chicago. ¿Escuchas, Vicente? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí tuve un problema. Pues aquí de nuevo listo para hacer algunos análisis sobre los medios. Ahora que estás hablando sobre los medios, me gustaría recordar nomás por apuntarlo en esta ocasión, que hace 2 lunes lo dijimos aquí en tu espacio y la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente en los mismos términos en lo que lo dijimos, lo propuso en la mañana. La oposición debe tener su propia mañanera. No sé si lo notaste cuando ocurrió la semana pasada. Le preguntaron sobre el derecho de réplica que tanto pide la oposición en la mañanera, que se legisle la mañanera, que deje de existir la mañanera, etcétera. Y ante todas esas ideas, la presidenta, pues digamos que bateó a esas propuestas diciéndole a la oposición, a los líderes del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, construyan su propio espacio informativo, construyan su propia mañanera. No es fácil. Y recordó, como lo hicimos aquí, los casos de Xóchitl Gálvez. Y bueno, yo agregué el de Kenia López Radamán, que es un ejercicio híbrido de la mañanera porque no había público en vivo, supuestamente todos estaban conectados. Pero bueno, esos dos ejercicios que fracasaron rotundamente y que no pudieron sostener la oposición como un antecedente de lo que deben de estar ya trabajando en la oposición si quieren tener una voz, si quieren tener presencia y sobre todo un liderazgo que pueda sostener un ejercicio de este tamaño con la prensa, Vicente. Y vamos precisamente a hacer lo que nos corresponde desde nuestras trincheras para hablar de estos temas que para muchos resultan escabrosos, difíciles, mi querido Jesús. Tú dices por dónde le quieres entrar. Sí, bueno, y ese nada más quería apuntar, aunque creo que el tema pues, del momento es el quitadero de visas y la forma como se está usando como, digamos, herramienta política, y en medio de todos los análisis y en medio de todas las opiniones también, me surgió una duda que creo que se sustenta en una buena hipótesis, que es el caso de Salvador Cienfuegos, el general. Voy a decir algunas cosas polémicas, espero no ofender a nadie de la audiencia, pero creo que es importante decirlo tal cual es en estos momentos de tensión diplomática entre México y Estados Unidos, sobre todo por el nombre Andrés Manuel López Beltrán, Andy, que resalta en todos estos casos, ahora como a mí me lo parece, una nueva fase en la estrategia de intervención del imperio sobre nosotros. La primera referencia que tenemos, o que quien trajo a la mente es el caso Salvador Cienfuegos, fue el propio Andrés Manuel López Obrador. Lo recordarás en su carta, en esta larga carta donde rompe el silencio de 5 cuartillas de hace mes y medio, 2 meses, donde recuerda el caso de el general que en octubre de 2020 fue acusado en Estados Unidos, en una fiscalía de Nueva York, de lavado de dinero y narcotráfico para el cártel de los Beltrán Leiva, y por lo cual fue arrestado durante unas vacaciones en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles, y en ese momento estaban en elecciones en Estados Unidos. Pocos lo recuerdan, pero fue precisamente, ya lo sabemos, y gracias también a las referencias que nos ha querido dar el propio López Obrador, que yo creo que nadie más que él conoce a detalle el caso. Fueron las agencias de seguridad, la DEA en particular, y la Embajada de México en ese entonces, en manos de un tal Christopher Landó, hoy su subsecretario de Estado de Marco Rubio, y que se autoapoda patéticamente como el quitavisas. Y ahora
Y fueron ellos dos, él, el entonces embajador Christopher Landau en Trump 1 y la DEA, quienes intentaron darle una salida, no sé por qué, o sea, eso sigue en el misterio, a la inminente derrota de Donald Trump en 2020, noviembre de 2020, en la elección, y le entregaron le dieron esta bienvenida a Joe Biden, que no la usó, por cierto, no la usó porque muy pronto entrega, en menos de un mes sale libre Salvador Cienfuegos, entregan el expediente, Andrés Manuel lo hace público como lo había solicitado y lo hizo, y el caso se cae, no se entienda por mis palabras que es una defensa del general, yo creo que tiene muchas cosas que explicar, particularmente en lo que se refiere al caso de Ayotzinapa y el 27 Batallón de Infantería que él bloqueó su investigación y cualquier tipo de cooperación en el caso. Ahora que pues se arrestó a Ángel Aguirre Rivera por obstrucción, básicamente obstrucción de la justicia al destruir unos videos. Yo creo que Salvador Cienfuegos tiene también ahí un tema frente a la justicia en este caso, pero lo que es un hecho es que Andrés Manuel vivió este caso y ya nos lo reveló hace mes y medio, 2 meses en su carta, como un intento injerencista de las agencias y de la embajada en nuestro país, como sugiriendo que no sabía Donald Trump del caso. Y con el caso de Andy López Beltrán, creo que estamos viviendo algo similar. Para ello me tengo que remitir a los casos de El Mayo Zambada particularmente y de Rochamoya. Tal parece que lo que pensaron también terminando la administración de Joe Biden, de nuevo la DEA, ya ante un inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, le entrega este obsequio que es una operación de la agencia antidrogas norteamericana al siguiente presidente de Estados Unidos, al siguiente ocupante del despacho Oval, que es un narcotraficante que jamás había pisado una cárcel ni en México ni en el resto del mundo y que se contaba como una leyenda viva, que se esperaba que se jubilara o muriera en la impunidad. Pues ahora está en tierra estadounidense listo para ser procesado. La, la idea que también podemos analizar o se puede concluir de todos los hechos, incluido su reciente sentencia hace 3 semanas apenas, es que se esperaba una colaboración de el Mayo Zambada con el gobierno de Estados Unidos, particularmente por la Agenda México, por el caso México, que no ha podido la clase política norteamericana pues prácticamente dominar a la Cuarta Transformación, a las dos administraciones recientes, no han sabido cómo poner en jaque al gobierno de la Cuarta Transformación. Ahí sí resalto la estrategia política y también podríamos decir diplomática, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, que contra todas las críticas han sabido tener cabeza fría y esperar los momentos en lugar de caer en las provocaciones, particularmente de las declaraciones. Y el Mayo Zambada no colaboró, te lo decía en la última intervención también de la semana pasada, Vicente, cómo se les cayó eso a la oposición durante todos estos meses hasta la caída de la sentencia donde se declara culpable el Mayo Zambada y tiene que entregar tanto una suma como tiene de dinero cuantiosa, 16,000 millones de dólares, y una sentencia de por vida en la cárcel. Hasta ese momento, lo recordarás tú, lo recordará la audiencia sin censura, la oposición estaba montada en él los va a entregar. El Mayo Zambada va a entregar a toda la clase política y de un plumazo, de un borrón, Estados Unidos va a quitar a todos los narcopolíticos de México y viviremos una nueva etapa donde tendrá oportunidad el PAN y el PRI. Pues vamos viendo, vamos concluyendo que no es así y que tal parece que no les ayudó, no cooperó.
ni siquiera el recibir a todos los chapitos en Estados Unidos como exiliados, no sé en qué calidad de que lo reciban, ni siquiera recibir a parte de la familia de los Mayos también en Estados Unidos, les ha servido para, de nuevo, para doblegar a la administración federal de Claudia Sheinbaum. Y bueno, dejo ahí ese punto que es muy importante para llegar a Andy López Beltrán, que creo que es la tercera etapa, el tercer momento donde ahora me parece evidente que la estrategia va sobre el propio Morena, sobre los propios morenistas, recordando esta nota del New York Times donde se aseguraba que cooperaban funcionarios y legisladores de Morena con el gobierno de Estados Unidos, sugiriendo incluso en ese momento, todavía no se quitan las sospechas, las nubes de sospechas sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y presentando que si no colaboraron el ejército, que era su aliado natural, me refiero al caso Salvador Cienfuegos, si no están colaborando o no están ayudando las filtraciones y los arrestos de los capos para doblar al gobierno, ahora van a ser los propios morenistas los que van a ayudar al gobierno de Estados Unidos para doblar a la administración de Claudia Sheinbaum. Por eso yo entiendo el retiro de la visa de Andy López Beltrán en estas circunstancias, en este, digamos, parámetro de la nueva estrategia de intervención y la propia respuesta del propio Andy López Beltrán, que yo creo que debe saber más de lo que nos revela en la carta que hizo pública, al señalar a Marco Rubio, el secretario de Estado, y a su subsecretario. De nuevo surge este nombre, Christopher Landau, el embajador de Trump 1, que es gran amigo de mucha gente que ahorita trabaja en la oposición. Me estoy refiriendo desde tipos tan patéticos como Eduardo Verástegui, que no alcanza a articular un movimiento más allá del fanatismo religioso que él promueve y la xenofobia, el clasismo y sobre todo la traición a la patria, hasta, ya lo hemos visto también muy cercano a figuras como Alito Moreno, ¿no? No olvidemos que la gran entrada, la puerta de entrada de Alito Moreno al Capitolio en Estados Unidos son los funcionarios del Departamento de Estado, que no me sorprendería que el día de mañana que nos revelen o sepamos que están vinculados a la oficina del subsecretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, digamos, en este arco de funcionarios mexicanos de la oposición que trabajan directamente con el Departamento de Estado, me parece que esta es la nueva estrategia del Departamento de Estado de la Casa Blanca, que Andy nos revela que posiblemente no sabe el propio Trump. No lo dudaría y no lo creo por un descuido diplomático, simplemente porque Trump es descuidado y punto. Están operando contra el gobierno de México y por eso creo que ha subido la tensión de la relación entre México y Estados Unidos, esta relación bilateral, en momentos donde es increíble, Vicente, es increíble que esto ocurra, en momentos donde quizá lo olvidemos en un futuro, quizás sea solo una nota a pie de página, pero es importante recordarlo siempre, que se ataca desde la Casa Blanca a la familia López Beltrán, cuando se está revisando el TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, cuando se acaba de venir de un mundial de fútbol, donde los tres países se presentaron como respetuosos, como cooperantes, como amigos. Es increíble que esto ocurra cuando están a punto de tener elecciones en noviembre, como la Casa Blanca apunta a la familia López Obrador. No me parece como todos están yendo porque sea la familia López Obrador el objetivo final al estilo Nicolás Maduro, sino yo creo que quieren doblar a Morena, quieren doblar a los morenistas, quieren infundir temor entre la clase y la cúpula morenista de que quizás son los próximos, de que quizás sean sus visas las próximas en ser retiradas, de que quizá
algunos viejos casos, algunos vínculos en su vida pasada, algunos señalamientos que nunca quedaron claros puedan ser revividos en alguna fiscalía en Estados Unidos y puedan ser usados en su contra. Yo creo que va en ese sentido, sin disculpar, como no lo hice en Salvador Cienfuegos, mucho menos en el Mayo Zambada, y sin disculpar la vida y las responsabilidades de los propios morenistas, creo que ahí es donde esta nueva estrategia quiere encontrar una debilidad, la debilidad de Morena con, como el resto de los partidos políticos, como muchos políticos profesionales, como leyendas de la política en México, con vínculos con organizaciones, con personajes, con empresas, con cuentas en el extranjero, que Estados Unidos debe tener claro, o por lo menos algunas pistas, y que quiere usar ahora en contra del propio país para doblar a México, que no ha podido. Y esta es la tercera intento en el que de nuevo participa Christopher Landó, el quitavisas. Vicente. Estoy pensando en todo esto. Una pregunta. ¿Tiene algún mensaje o simbolismo que decidas hacer tus anuncios en tal o cual medio? Te lo pregunto por esto de que si Luisa María fue con López Dóriga, Ok. Andrés Manuel López Beltrán fue con el Chapucero, Ujú. Cienfuegos fue con Jorge Fernández Jorge Menéndez, Fernández. ADN 40, uno de los medios de Ricardo Salinas Pliego. Claro. Para mí, eso no es poca cosa. Que Salvador Cienfuegos decida ir a los estudios de uno de los, ahora sí que de uno de los enemigos de la 4T, me refiero a Ricardo Salinas Pliego, y a ser entrevistado por un personaje, pues señalado de toda clase de tergiversaciones, porque también es la pluma que le escribe el libro a Julio Scherer Ibarra. No sé, también por ahí mucho que mencionar y por lo menos levantar banderitas, mi querido Jesús Pérez Gaona. Pues la elección de los medios y de los periodistas para lanzar estos mensajes, además de que no es fortuita, creo que también implica el negocio. Ahí voy a tener mis reservas en el caso de Luisa María Alcalde, pero los posibles vínculos que tendrían de negocios estos personajes, me refiero a la gran inversión de la Sedena que tiene en periodistas como Jorge Fernández Menéndez, que todos sabemos que en cuestiones de narcotráfico, sobre todo en México, él es el vocero del ejército mexicano, ¿no? Uno de los voceros que tienen la nómina. En el caso de Julio Scherer, también creo que hay un vínculo comercial, sobre todo a través del Heraldo. El Heraldo, que es el que demanda a Hernán Gómez Bruera, el Heraldo, que es el que le hace el trabajo sucio cuando algún medio yo conozco, no puedo revelarte qué medio, pero yo conozco un medio que fue prácticamente extorsionado por el Heraldo de México por publicar contenido sobre Julio Scherer. Y en el caso me parece más más misterioso en el caso de Luisa María Alcalde pero no tanto así en el caso de Omar García Harfuch, que acudan a Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga. Creo que son sus medios naturales, su familia ha estado siempre ligada a Televisa, la familia de Omar García Harfuch me refiero, siempre ha sido priista, la familia de Omar García Harfuch siempre ha sido priista y siempre ha tenido voceros como Zabludovsky, y el heredero de Zabludovsky es Joaquín López Dóriga, el que ha callado las masacres del ejército, las acciones de represión del ejército y les ha lavado la cara, siempre ha sido el vocero en turno de Televisa, ¿no? Cuando Televisa se cae, cuando Televisa deja de tener vocero, cuando se va a fundar su propio medio, Carlos Loret de Mola, pues creo que tienen que andar ahora buscando a ese vocero y por eso no me parece extraño que García Harfuch vaya con Joaquín López Dóriga y su público. Pero bueno, creo que tiene una lógica, salvo en el caso de Luisa María Alcalde, que es raro que se lleve tan bien con López Dóriga y quiera ir a hablar con él, ¿no? Es raro, eso sí es raro. Habría que Es preguntárselo. nada más para aclarar, la entrevista de Cienfuegos es del 23
recórrele un poquito. Hace unos días con el chapucero, precisamente Andrés Manuel López Beltrán. Exacto. Adelántale un poquito, unos días, López Dóriga con Luisa María Alcalde, pero les digo, no es, ahora como están los trancazos, creo que también manda un mensaje, ¿con quién das el mensaje y a quién le das la ¿A entrevista? quién le dan la Bueno, entrevista? esa es mi opinión, esa es mi opinión, esa es mi opinión. En el A Chapucero ver, presumió incluso su mamá, ¿no? La mamá del Chapucero, que ella y su esposo trabajaron con Andrés Manuel López Obrador, que son cercanos. Entonces, sí, no es fortuito que haya. Me lo leí por ahí en una columna que ya no recuerdo de quién, que decían se había preparado Andy López Beltrán para esta nueva etapa de su vida donde iba a ser señalado porque ya no tenía visa al entregar esta entrevista al Chapucero, ¿no? Prácticamente a un medio aliado y a una familia que conoce a su propia familia. Entonces también tiene todo el sentido, la lógica que haya ido a este espacio, donde también suelta varias pullas, ¿no? ¿No, Vicente? Suelta ahí varios golpecitos interesantes, Andy López Beltrán. pues sí, la verdad que sí, hay mucho, parece que de a tiro por viaje hay mucho para analizar. ¿Por qué Sí, no cerramos, mi querido Jesús, invitando a la audiencia en esta ocasión a tus redes, a tus trincheras y seguimos con esta conversación? Yo claro. sé que la gente que nos ve y que nos escucha está atenta. Vi cómo se viralizó parte del contenido de lo que grabamos en Capital 21 y qué bueno, porque Cierto. son temas que ustedes están abordando en los medios públicos, que no los van a abordar en los medios corporativos, y eso me da la pauta a decir que la gente está al pendiente de lo que decimos, de lo que hacemos, y precisamente por eso quiero que la gente te apoye, mi querido Jesús. Qué bueno que aceptaste esa invitación, Vicente. Pues pueden encontrarnos en todas las redes de Revolución 3.0, que estamos en todas, somos de esos medios digitales independientes que ya tenemos nuestros años, donde seguramente en estos días trabajaremos el caso Cienfuegos, que creo que sí debe ser recordado como un antecedente de la estrategia de Cristo, sobre todo Christopher Landó. El nombre de Landó se repite muchísimo en cada operación para doblegar a la cuarta transformación en estas dos administraciones. También en algunos momentos que me invitan en Capital 21 con mi querido Jonathan Pérez en los espacios de lo más absurdo de los medios, y aunque usted no lo vea. Y si quieren algo más personal, pues me la paso en Instagram o Twitter como Jesús Pérez Gaona, @J Pérez Gaona. Ahí me encuentran y nos leemos y sigo al orden. Vicente. Muchas gracias, querido Jesús. Te mando un abrazo, Jesús Pérez Gaona, como todas las Un semanas abrazote. hablando con nosotros sin Gracias. censura. Fíjese que estaba leyendo esta columna, se lo decía más temprano, de Álvaro